Mira, Daniel, para hablar de enfermería como profesión, tendríamos que situarnos en el contexto de la modernidad, que a partir de la revolución industrial, que fue producida en Inglaterra, trajo consigo importantes cambios en el plano político, económico, religioso e ideológico. Hasta ese entonces, sí, el cuidado de las personas enfermas estaba a cargo de las órdenes religiosas. En términos generales, podemos decir que el cristianismo desde su nacimiento fue impregnando la filosofía del hombre occidental. ¿Pero cómo? ¿De qué manera lo hacían? ¿De qué manera? Proponiendo una escala de valores formuladas a partir de las Sagradas Escrituras. El amor al prójimo, proclamado desde la Biblia en sus distintos capítulos, condujo a la consiguiente lógica de pensar la asistencia al pobre y al enfermo como una necesidad, una obligación y una responsabilidad de buen cristiano. La Iglesia Católica postulaba que mediante el sacrificio, la abnegación y el sufrimiento se podrían llegar a salvar todas las almas pecadoras, tanto la del enfermo como la del cuidador. Además, la Reforma Protestante de Lutero en el siglo XVI produjo la división de la Iglesia Católica, dando origen a un nuevo movimiento religioso llamado protestantismo. Esta reforma, con su mirada crítica sobre el catolicismo, generó la expulsión de los religiosos católicos del ámbito del cuidado. En los países que fuertemente adhirieron al protestantismo, como por ejemplo Inglaterra, estos espacios vacantes fueron ocupados por personas laicas que recibían un pago por sus prestaciones. Recordemos que los religiosos no. Este proceso se denominó secularización de la asistencia. Estos laicos que pasan a cuidar a los enfermos no tenían ningún tipo de preparación. Por eso a esta etapa también se la llama la etapa oscura de la enfermería. Sí, hemos hecho una brevísima contextualización acerca del cuidado de las personas en la Edad Media en el plano mundial. Ahora nos proponemos indagar en el proceso específico de conformación de la enfermería en nuestro país. Tomaremos como punto de partida para nuestro viaje al pasado el momento de aparición del virreinato del Río de la Plata a partir de su desmembramiento del virreinato del Alto Perú, por allá por el año 1770. Intentaremos apreciar en este viaje cómo nos fuimos construyendo como profesión. La división producida en el catolicismo que dio pie a la reforma protestante a la que hiciéramos mención y la consiguiente secularización del cuidado no tuvo el mismo impacto en Inglaterra que en el virreinato del Río de la Plata. Esta colonia española, por su fuerte raigambre católica, no acusó recibo inmediatamente. La orden de los betlemitas y de los jesuitas estuvo a cargo del cuidado de los enfermos. En 1727, Buenos Aires sufre una importante epidemia de tifus que diezmó la población. En esa época, el bisabuelo de Belgrano, don Juan Guillermo González Aragón, funda la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, una especie de sociedad que se ocupaba de dar cristiana sepultura a los pobres y desposeídos, víctimas de la tifus. En 1748, el Cabildo cede a los betlemitas la organización y administración del Hospital San Martín y de Nuestra Señora de Copacabana. Recordemos que era el único hospital que existía en la zona. Durante las invasiones inglesas, los betlemitas tuvieron un importante papel asistiendo a los heridos. Te doy otro dato. En 1774, la Hermandad de la Santa Caridad funda un asilo de huérfanas. En este asilo funcionaba una sala de enfermería que era para la atención de las huérfanas enfermas. Más tarde, esta sala se convertiría en el Hospital General de Mujeres, actual Hospital Rivadavia. El Hospital General de Mujeres contaba con 13 camas y allí las mujeres internadas eran atendidas por las esclavas y las huérfanas del asilo. En 1823, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, en un decreto refrendado por su entonces ministro secretario en el Departamento de Gobierno, Bernardino Rivadavia, funda la llamada Sociedad de Beneficencia. Un documento de la Sociedad de Beneficencia señala que ejercieron la presidencia de la sociedad damas ilustres como Mercedes La Sala de Riglos, Estanilada Gutiérrez de Cosio, Josefa Ramos Mejía, Bernardina Chavarría de Viamonte, María Sánchez de Mendevil, mujeres patricias, las primeras damas de la República,
las esposas y madres de los guerreros, de los estadistas, de los grandes servidores de la patria y de los ciudadanos esclarecidos. La Sociedad de Beneficencia contaba con la colaboración de dos órdenes religiosas, principalmente las Hermanas del Huerto, que eran italianas, y las Hermanas de la Caridad, que eran francesas. Estas religiosas se ocupaban de la atención de los enfermos y de la administración de los hospitales hasta aproximadamente mediados de 1940. Estas hermanas llegaban al Río de la Plata por expreso pedido de la Sociedad de Beneficencia. Es muy interesante señalar que hasta ese entonces la atención de salud estaba puesta fundamentalmente en lo que se ha dado en llamar asistencialismo o beneficencia. No se buscaba mantener la salud, sino asistir durante la enfermedad, y no existía la salud como una cuestión de Estado, sino que ésta se dirimía en el sector privado. Básicamente, las atribuciones de la Sociedad de Beneficencia fueron la inspección y dirección de la educación de niñas, hospitales y de todo otro establecimiento público dirigido al bien de todos los individuos de su sexo y demás que puedan establecerse por la caridad pública mientras no funcione la municipalidad.